En Colombia, tras la suspensión de vuelos por un problema de desabastecimiento de combustible, el presidente Gustavo Petro confirmó que el incidente fue solucionado y que no hay razones para preocuparse. ¿Cómo se encuentra la capacidad de producción de combustible en Colombia y qué acciones está tomando el gobierno para que llegue a los aeropuertos? Lo analizamos. Y para hablar de este tema ya se encuentran con nosotros María Constanza García, ministra de Transportes de Colombia, y también Omar Andrés Camacho, ministro de Minas y Energía de Colombia. Gracias por estar con nosotros, bienvenidos a CNN Dinero. Lo decíamos al comienzo, lo peor ya pasó, pero venimos de días de problemas, de cancelaciones, de polémica. Quería preguntarle a la ministra García, ¿qué es lo que ha pasado con los aviones en Colombia? ¿Por qué llegamos a esta situación? Bueno, muy buenos días para todos. Contarles que, bueno, hoy damos nosotros un parte de tranquilidad. Realmente, desde que tuvimos una falla en una de nuestras refinerías, esto sucedió el 16 de agosto, todo el gobierno, tanto el Ministerio de Minas, Ecopetrol, este ministerio, con todos los actores que pues hacen parte de este ecosistema, empezamos a monitorear la situación de tal manera, como lo anunciamos públicamente, oficialmente, pudiésemos garantizar el suministro de combustible y por ende garantizar la operación de nuestro sistema aéreo, un modo que nuestro país en los últimos años ha tenido un crecimiento importante y que el gobierno, junto con el ministro Camacho, que nos está acompañando, fuimos muy claros hacia la ciudadanía, hacia los usuarios, hacia todos los actores, y es que desde el primer gobierno, ante un hecho coyuntural, fue una coyuntura, una falla eléctrica que se presentó en una de nuestras refinerías, desde ese momento, pues tomamos acción, logramos garantizar, hicimos todo un despliegue, un plan de trabajo que nos permitió monitorear aeropuerto por aeropuerto. Nuestro país tiene 69 aeropuertos, pero hay dos aeropuertos en particular, el aeropuerto El Dorado y el aeropuerto Río Negro en la ciudad de Medellín y Bogotá respectivamente, que concentran un porcentaje muy importante de la operación. Entonces, si bien nos vimos enfrentados a esta situación, insisto, una situación de coyuntura, el gobierno logró garantizar y mantuvimos pues una información clara hacia todos los usuarios para que se pudiera mantener la operación, haciendo un ejercicio. Fuimos siempre muy claros, la producción se restableció, la producción estaba ya controlada, teníamos que garantizar un tema de logística, un tema de última milla, de determinar con los inventarios que se tenían en los diferentes aeropuertos, también con la responsabilidad de las comercializadoras, cómo lográbamos hacer como esa filigrana entre la oferta y la demanda, pues para tener garantizada la operación. Le pregunto ahora al ministro Camacho. La ACP, la Asociación Colombiana de Petróleo y de Gas, habló de un sistema frágil y teniendo en cuenta un poco lo que nos contaba la ministra de Transporte de todo lo que ha sucedido, quería preguntarle por cuán robusto o cuán exigido está el sistema petrolero, la producción de combustible en Colombia. ¿Comparte el diagnóstico que hace la ACP? Bueno, yo diría que hay una buena noticia en medio de todo esto y es que las operaciones aéreas en el país han crecido. Tenemos mucho más turismo, incluso aprovechando estas cámaras, invitamos a todos los demás países en nuestro continente, en el mundo entero, a que conozcan nuestro país. Y eso sí, una buena noticia, crecen las operaciones aéreas y por tanto crece la demanda. En ese sentido, pues la capacidad que tenemos en nuestras refinerías, la capacidad de producción, pues está a tope y lo que estamos haciendo como una medida adicional es avanzar en la producción de combustibles sustentables de aviación en el marco de la ruta de transición energética que nos hemos trazado como país y por supuesto buscar otras alternativas para que podamos cubrir la demanda. En el caso de esta coyuntura, por supuesto, identificar, hacer la investigación sobre la falla que tuvimos en la refinería. Esta es una refinería muy nueva en el país, es la más moderna del país y por supuesto es una falla que no se puede seguir presentando en el futuro y que implicará un plan de ajuste, de mejora e identificación del diseño para que tengamos garantizado que el sistema de abastecimiento de combustibles en todo sentido, de todo tipo, pueda garantizarle al país, a las operaciones aéreas, terrestres, en fin, todo el abastecimiento necesario. Ministra García, le pregunto, ¿dónde estuvo el cuello de botella de esta situación? Porque, por ejemplo, el propio presidente Petro señaló a una de las mayoristas, a Terpel, incluso el exalcalde de Medellín fue mucho más taxativo y dijo que si ese era el caso,
había que pedir la intervención. ¿Dónde cree que está el principal problema? ¿Dónde se generó el principal cuello de botella? Bueno, importante comentarles, nosotros junto con el ministro Camacho y con todos los responsables, Ecopetrol, desde el momento cero estuvimos monitoreando la situación, dimos el espacio y participamos junto con las aerolíneas el domingo. Por ejemplo, el pasado domingo, durante todo el día estuvimos todos los actores pues haciendo las verificaciones y informando que teníamos el suministro, que teníamos el combustible. Yo creo, y fue algo que hemos pedido que las autoridades competentes de nuestro país, las diferentes instancias, superintendencias, autoridades de cada materia, verifiquen la situación, porque la información que entregamos en el gobierno desde el domingo, el lunes, era que estaba garantizado el suministro, y en esa línea pues nosotros directamente solicitamos que se hicieran las investigaciones del caso, por cuanto no había razón para que se tomara alguna decisión de cancelación de viajes. Insisto, porque pues, desde el momento cero tuvimos el control de la situación y estábamos ya pues, en una producción normal y garantizando el suministro, haciendo todo ese ejercicio de inventarios y con un plan efectivamente pues para hacer llegar en algunos casos donde los inventarios estuvieran ya cerca de agotarse, poder tener el suministro adecuado. Entonces ya serán las respectivas autoridades las que verifiquen la situación, así como fue solicitado por nuestro presidente Gustavo Petro y por nosotros también como cabezas de estos sectores, que se verifique la situación y que se le diga también a los usuarios, a los colombianos efectivamente qué fue lo que pues motivó la situación que vivimos el lunes con algunas cancelaciones de viajes. Vuelvo al ministro Camacho y quería preguntarle un poco, desde el gerente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán, habló de que se producen se ha llegado a unos 37.000 millones de barriles, que se está aumentando, que hay algunos cuellos de botella en que justamente está subiendo la demanda. Y también desde la ACP hablan de la importación y que solamente Ecopetrol es la que puede importar, y dicen que quizás para poder resolver estas situaciones de aumento de demanda sería bueno que otras empresas, otras mayoristas puedan acceder a la importación. ¿Usted cómo ve esto? ¿Por qué puede una? ¿Por qué no puede otra? No, en la realidad técnicamente tenemos un tema muy claro, muy concreto, y es que hay una capacidad de nuestras refinerías. Esas capacidades se han venido desarrollando, ya han alcanzado sus máximos. Ecopetrol entrega todo el máximo de su capacidad en la producción de combustible de aviación. Para lograr cubrir esa demanda adicional que se está creando en el país, estamos avanzando, como les mencionaba, en unas capacidades para producir combustible sostenible de aviación. De hecho, recientemente tuvimos una visita, un diálogo con Petrobras para avanzar en una alianza estratégica entre nuestra empresa Ecopetrol y la empresa Petrobras para intercambiar, discutir las posibilidades de producir, de estandarizar incluso la producción de este combustible de aviación que de hecho está necesitando el mundo, que es una buena noticia, como insisto, en que aumente las operaciones aéreas en nuestro país, y que en este estudio de esta coyuntura que pasamos habrá que hacer también las mejoras en el mercado para que, por ejemplo, las comercializadoras, que de hecho están habilitadas, puedan importar el combustible que requieran, y que, por supuesto, todo el abastecimiento esté garantizado para que los usuarias del transporte aéreo, pero también todo nuestro sistema de abastecimiento garantice lo que económicamente implica todo este tema de la movilidad, las operaciones, en fin. Entonces, en eso estamos trabajando, y garantizar que en un estudio del crecimiento de la demanda tengamos en todo momento cubierto ese abastecimiento para el país, para todas las operaciones internacionales que llegan a nuestro país y que esperamos también crezcan para Colombia. Ministra García, quiero preguntarle por el precio de los tickets aéreos. ¿Puede llegar a haber aumentos ante esta situación si hay que importar una cierta cantidad de combustible? ¿Cómo se ve la evolución de los precios del mercado aéreo? Bueno, nosotros lo hemos analizado, y de la información que se nos presentaba, pues la necesidad en este momento de importación termina siendo también una necesidad marginal. Parte de la importación que Ecopetrol nos informó tiene que ver también con la posibilidad de recuperar los inventarios que se tienen.
Entonces, de los análisis que hemos hecho, consideramos que el impacto debe ser o puede ser muy marginal, entendiendo también que este es un mercado donde las tarifas son pues tarifas libres, donde se da también un control de oferta y demanda. Entonces, realmente consideramos, y producto de los análisis, que en medio de esta coyuntura no deberíamos tener incrementos, y si se llegara a dar algún tipo, tendría que ser muy marginal. Ministro Camacho, le pregunto, usted habla de el aumento de la demanda y ante este escenario muchos dicen que una opción podría ser poder cambiar el tipo de combustibles de los aviones, pasar del A1 que viene de Europa al A que puede venir de Estados Unidos y de Canadá. ¿Eso puede ayudar a resolver la situación o no es una opción viable? Sí, eso es un trabajo que ya se viene adelantando para que tengamos vía regulatoria en el país, la posibilidad de usar diferentes combustibles, incluso adicionalmente a esos que ya existen, como señalaba, la construcción de un nuevo marco regulatorio que permita el uso de combustibles sostenibles, sustentables, biocombustibles como un mecanismo de sustitución y ampliación de esa cobertura y de esa producción. Así que en ese camino ya venimos trabajando desde el Ministerio de Minas y Energía de Colombia, el marco regulatorio, hay unos decretos que se están discutiendo, unas resoluciones que tienen ese propósito y es garantizar que tengamos esas otras alternativas habilitadas y que en todo momento, como es nuestro propósito, el abastecimiento del país esté cubierto. Ministra García, por último le pregunto, hemos superado ya este incidente. ¿Es probable que volvamos a tener algún tipo de fricción con esto o, de acuerdo a lo que ya pasó, es un incidente pasado y no volverá a haber problemas con el suministro de los combustibles para los aviones? Bueno, yo creo que es claro, nosotros hemos venido haciendo el monitoreo hora a hora. En este momento nosotros tenemos una operación normal, efectivamente, pues en un día de operaciones en nuestro país se hacen 1.700 operaciones al día. Nuestro país hoy tiene 357 rutas aéreas. Hemos venido, como les decía al inicio, con un crecimiento muy importante. Luego, hoy podemos garantizar una operación normal, pero más allá es la capacidad del gobierno colombiano, de sus ministerios, para ante una contingencia poder tomar decisiones y mantener la operación. Entonces, el parte que tenemos, eso es un mensaje también a todos nuestros aliados estratégicos. En nuestro país operan 38 aerolíneas internacionales, 7 nacionales, con destinos muy importantes a Norteamérica, Panamá, Suramérica. Europa es un mensaje de tranquilidad, de estabilización, porque hoy ya tenemos unas condiciones normales, y más allá de eso, resalto la capacidad que tuvimos el gobierno frente a, insisto, una coyuntura, una falla eléctrica que se vio el 16 de agosto, de poder garantizar el suministro, garantizar la logística y por ende garantizar la operación de nuestro modo aéreo en el país. Les agradecemos tanto a la ministra de Transportes, María Constanza García, y al ministro de Minas y Energías de Colombia, Omar Andrés Camacho. Gracias por acompañarnos, por estar aquí. Es importante tener la palabra oficial en momentos en que suceden cosas como esta. Muchas gracias. Muchas gracias. Un gusto, que estén bien.